Hola creativos, espero que estén muy bien y bendecidos. El día de hoy vamos a tener nuestro devocional. Ya hace algunos días que no teníamos nuestro devocional, pero ya estamos de vuelta. Le agradezco a Dios porque pues este fin de semana, ¿verdad? Fue ahorita estamos en el mes del amor, de la amistad, y a mí se me hace un mes muy bonito. Todos los meses son bonitos, ¿no? Pero tal vez ahorita somos un poquito más intencionales en dar algún detalle a nuestros amigos, en pasar un tiempo con ellos, incluso, ¿verdad? Con las personas que son especiales para nosotros. No tienen que ser justamente, ¿verdad? Una relación, sino puede ser nuestra misma familia y ser más intencionales para estar con ellos. Bueno, siendo así, me gustaría comenzar. Déjenme como rápidamente porque me lo sentí muy desacomodado. Ok, rápidamente vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Amén. Padre bendito, gracias te damos porque tú eres bueno, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Sé tú edificando nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a aprender. Amén. Muy bien, la pregunta del día de hoy, miércoles, es la siguiente. Vamos a hablar sobre alguna conversación, evento significativo que haya sucedido durante estos días. Creo que les voy a mencionar dos, pero recuerden que ustedes también lo pueden anotar en una libreta, compartírmelo si así lo desean. Me pueden seguir en mis diferentes, ¿verdad? redes sociales, en Facebook o en Instagram, y me encuentran como Don Escobar. Muy bien. Las experiencias que tuve o conversación significativa, bueno, una que este fin de semana, ¿verdad? Fue nuestra convención y me dio mucho gusto poder estar cerca de personas que no veía hace mucho tiempo. Me gustó mucho poder estar nuevamente danzando en la convención. Hace mucho que no danzaba pues con todas las danzantes, ¿verdad? Del distrito, y eso me dio mucho gusto, mucha alegría a mi corazón. Y pues sí, en general todo ese tiempo, ¿verdad? En convención a mí se me hace un tiempo muy alegre, muy bonito. Y sí, bueno, la segunda conversación es que estuve platicando con una amiga muy especial para mí. No nos sentimos bien y es bueno, ¿verdad? Externarlo, es bueno platicar con alguien, y en este caso, ¿verdad? Le tocó a mi amiga. Y fue muy bonito poder recibir palabra de Dios, ¿no? Leía un libro en donde mencionaba, eh, eran dos amigos o tres amigos, algo así, y uno de ellos, ¿verdad? Todos eran misioneros, tenían ese deseo de ser misioneros o de predicar la palabra, y volteaba uno al otro, ¿no? En un momento difícil, decía, recuérdame el evangelio. Y dice que la persona se quedó sorprendida, así le dijo, ¿qué? Sí, sí, ahorita lo necesito, predícame el evangelio. Y estaba pasando un momento muy difícil, y dice que de su boca empezaron a salir palabras, ¿verdad? Como si le estuviera hablando a alguien, pues sí, no a su amigo, sino pues le estuviese hablando nuevamente, ¿verdad? De las bondades, de las maravillas de Dios, como si fuera una persona nueva, pues. Y dice que su alma se reconfortó, ¿verdad? Y entre ellos pues se levantan el ánimo. Y justo así me sentía, como que había un malestar, y, y digo, ay Dios mío, pues yo sé, ¿verdad? Que tú estás con nosotros, pero yo sé que también has puesto a buenas amistades, a nuestros padres, a familia, para que pues nos alentemos, nos demos palabra de aliento unos a otros. Y pues fue ese momento, ¿no? En que mi amiga me da palabra, y yo eso lo aprecio mucho porque sí, todos tenemos luchas. Así que pues sí, vamos a seguir adelante,
y pues siguiendo confiando y teniendo fe en nuestro Dios. Amén. Y bueno, vamos ahora sí con la palabra, que justo de eso vamos a hablar del día de hoy, de la fe y las obras. Así que vamos con la porción bíblica, que es Santiago 2 del 18 al 26. Vamos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos demostrar nuestra fe? Y cómo dice Santiago que la fe sin obras es inútil. ¡Ay, qué palabra tan fuerte! Muy bien. Lo primero, ¿verdad? Que dice que la fe sin obras, ¿verdad? Es muerta. Yo creo que estas son las palabras más fuertes que menciona Santiago y por la cual este libro, ¿verdad? Muchas veces es conocido. Pero algo que podemos ver a través de las escrituras y lo que leemos, ¿verdad? En estos versículos, es que la fe, ¿verdad? Debe de transmitirse o convertirse, mejor dicho, en acciones. Mi pastor, ¿verdad? En una de sus predicaciones mencionaba una frase que se quedó muy guardada en mi corazón, y que es: demuestra el amor que le tienes a Dios a través de acciones. Y otra frase más adelante: demuestra tu fe a través de tus acciones. Entonces, ¿cómo podemos demostrar nuestra fe? Pues a través de cómo reaccionamos, cómo actuamos con las demás personas, ¿sí? Y es incluso, ¿verdad?, una forma en que se manifiesta también el Espíritu Santo a través de nosotros. Eh, Vemos el fruto del Espíritu Santo a través de nuestras acciones, y por ende también nuestra fe. Y más adelantito quiero que analicemos el último versículo que leímos, que es el 26, que me parece espectacular, porque es justo esto de lo que les estoy diciendo. O sea, nuestra fe se debe demostrar a través de las acciones, pero es solo a través del Espíritu Santo que se puede lograr esto. Entonces, sí, la fe se demuestra a través de lo que hacemos, de nuestras obras, de nuestras acciones, pero guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Y, ¿verdad? La fe es inútil cuando en realidad pues nada más, yo lo pienso de esta forma, ¿no? Cuando nada más hablas de que tienes fe, pero no haces nada para, por ejemplo, en una situación difícil. eh, Ahí ahora sí que la fe es inútil si realmente tú no accionas en fe. ¿Sí me explico? Y otra forma de explicarlo, ¿verdad? Sería, por ejemplo, decimos tener fe en Dios, pero cuando vemos a alguien en necesidad, ni siquiera hacemos algo para ayudar. Ahí también la fe es inútil, porque realmente no tenemos un Dios que nos mande a hacer eso, sino nuestro Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dice que hagamos bien primeramente a los de la fe, a los que están en necesidad. Entonces, creo que aquí es muy puntual la palabra, es muy puntual la enseñanza que nos quiere dar Dios, que es: acciona, levántate y haz
lo que nos corresponde. Vamos muy bien. La segunda pregunta, ¿verdad? Nos dice que qué relación hay entre la obra y la fe en los dos ejemplos que dio de Abraham y de Rahab. Ok. Aquí vemos, ¿verdad? Me gusta cómo la palabra, y justo este libro me gusta porque da muchos ejemplos prácticos. Y yo creo que así debemos de ver la palabra, más allá de solamente guardar información, es como verla desde una practicidad en que la podemos poner en nuestra vida. Entonces, bueno, el primer ejemplo, que es el de Abraham, perdón, vemos aquí, ¿verdad?, cómo su fe fue más allá de las palabras, porque podemos hablar con facilidad. Ese es a lo que quiero llegar. A veces hablar es fácil, es sencillo, pero traer esas palabras a la realidad es lo complicado, y lo que yo pienso que es a lo que se refiere a las obras, ¿sí? Si tú dices amar tanto a Dios, si tú dices, ¿verdad?, servirle tanto a Dios, o bueno, cada uno, ¿verdad?, sabe lo que sale de nuestra boca, entonces eso se debe de ver reflejado en nuestras acciones. En este caso, ¿verdad?, Abraham estuvo dispuesto incluso a dar a su propio hijo, y lo vemos hasta el último momento, que por gracia y misericordia de Dios proveyó, ¿verdad?, el cordero para que su hijo no fuese, ¿verdad?, sacrificado, pero vemos cómo su fe estuvo firme hasta el final. Entonces creo que aquí Dios nos da bueno, a mí personalmente yo lo tomo, ¿verdad?, un mensaje que me dice: sé fiel hasta el final, y convierte tu fe en obras, ¿sí me entienden? Y ay, me llega a mi corazón porque ahorita estoy pasando un proceso difícil en diferentes aspectos de mi vida, y que obviamente no, mi mamá siempre me dice como ser optimista y positiva, y recuerda que, o sea, no, ¿cómo te puedo explicar? O sea, sí es difícil lo que estás pasando, pero hay cosas peores, ¿sí me entiendes? Y eso como que me trae nuevamente los pies a la tierra, ¿verdad? Y a entender de que, ok, no vamos a victimizarnos, no vamos a sentirnos como que no hay solución, sino que vamos a echarle los kilos, a darle, ¿verdad?, con todo. Y ahí es donde yo digo, ahí van las obras, ¿no? Porque no es dejarnos caer, sino realmente ver que tengo un Dios de poder y que Él está obrando a mi favor, aunque yo tal vez no miro nada. Yo sé que por fe y yo le tengo que echar ganas, ¿no? Y tengo que levantarme cada día, y así, ¿no? Son cosas, ¿no?, que nos llevan a accionar nuestra fe en nuestro diario vivir. Y así lo podemos, ¿verdad?, aplicar cada quien en nuestros contextos, en nuestro diario caminar. Ahora, en el ejemplo de Rahab, ¿verdad?, vemos cómo ella dice, ¿verdad?, el capítulo que le dio, ayudó en este caso a las personas, ¿verdad?, que eran enviadas de parte de Dios. Y aquí vemos también cómo la fe se transmite a través de acciones, ¿sí? Tal vez bueno, ayer estaba leyendo un libro, estoy leyendo un libro muy bueno, déjeme ir por él, parece. Estoy leyendo este libro, está muy, muy bonito, se lo recomiendo de verdad. Siento que sí está haciendo una gran diferencia en mí, y en ver, ¿verdad?, ser más intencional en pedirle a Dios su fruto de su Espíritu Santo. Y el día de ayer tocaba em, el fruto de la bondad, y me llamó bastante la atención porque hay esta parte en donde te pide que veas las diferentes formas en que diferentes mujeres de la Biblia pusieron en práctica la bondad, la amabilidad y la paciencia, que son fruto del Espíritu Santo, pero totalmente va conectado con esto que es demostrar la fe, ¿sí? Y me llama la atención que todas son ejemplos que dieron posada y le dieron de comer a algún siervo de Dios o a alguien con necesidad, o por ejemplo como Raquel, ¿verdad?, le dio de tomar a los camellos, y esto fue, ¿verdad?,
una señal de parte de Dios para ser la elegida, para ser esposa de Isaac, ¿verdad? Y luego vemos otros ejemplos como el de Rahab, que también le dio posada, le dio dirección a estas personas. Y bueno, vemos cómo, ¿verdad? La fe era no nada más decir creo en Dios, sino en el momento en que se necesitara tu accionar, tenías que actuar para que te cuente como obra, ¿no? Y sí, y algo que también pienso que es muy importante agregar es que, porque muchos dicen, no, como es que yo hago cosas buenas y, ¿cómo te puedo explicar? Eh, Creo que por eso ya tengo ganado el cielo, por así decirlo. Pero tengo un amigo que también estaba hablando un poquito de esto, de que por ejemplo, hacer lo bueno no significa, bueno, no es lo mismo que hacer lo justo. Y porque pues hacer lo justo es lo que nos corresponde hacer. Y daba el ejemplo, ¿no? Como si no me paso un alto o un semáforo, no significa que estás haciendo algo bueno. Bueno, sí, bueno, pero es lo justo lo que te corresponde hacer, lo que debes de hacer como buen ciudadano. Hacer lo bueno es, por ejemplo, yo lo miro como ir esa milla extra. Por ejemplo, si tú miras a tu hermano en necesidad y tú sabes, ¿verdad? Que puedes hacer algo y está dentro de ti el ayudar, ahí yo es donde yo digo, ya no eres tú mismo, sino es el mismo Espíritu Santo que obra en ti y te mueve a misericordia, a amabilidad, paciencia y bondad para accionar y llevarle algo y ayudarle. Eso no te correspondía, pero estás dando esa milla extra y haciendo lo bueno. Entonces, me parece muy, muy importante mencionarlo y también recordar que Dios mira las intenciones detrás de nuestras acciones y de nuestro corazón. Porque si lo hacemos pensando a ganar un beneficio, yo creo que ahí es donde ya se pierde la bendición, en mi punto de vista. La bendición va a estar para la persona porque Dios va a obrar, pero en cuanto a nosotros, si ya lo hacemos como para sacar alevosía o por ejemplo que la demás gente lo mire, ahí es donde yo creo que totalmente se pierde el propósito incluso del Espíritu Santo. La siguiente pregunta dice, ¿verdad? ¿En qué áreas de mi vida la fe necesita completarse? Bueno, pues veámoslo. Esa es una pregunta de autorreflexión. Tómate unos minutos para escribir acerca de ello. Pero, por ejemplo, algo que conforme a lo que estoy leyendo, ¿verdad? El libro, este librito, muy bonito. Yo ponía, ¿verdad? Que una de las áreas que a mí me gustaría, por ejemplo, trabajar es en la bondad y la amabilidad. Que, bueno, se los digo, porque decía aquí, ¿verdad? Que muchas veces para lograr ese accionar, esa milla extra, nos vamos a incomodar, ¿sí me entiendes? Para beneficiar a otros, para facilitarle la vida a otros. Y es ahí en donde me resonó totalmente porque digo, quiero ser más intencional en eso. Lo necesito trabajar en mí, decidirme a incomodarme para bendecir a otros, para hacerle la vida más sencilla, más fácil a otros. Y inmediatamente pueden venir pensamientos como bien humanos a nosotros, como por ejemplo, como no lo merece, ellos deberían de esforzarse más o cosas así, pero realmente vemos a Jesús y digo, es ahí donde tenemos que someter nuestra carne, nuestros pensamientos y hacer la voluntad de Dios y transformar nuestra fe en Jesús pues en obras, ¿no? Y creer que todo lo que hacemos para los demás pues lo hacemos primeramente para Dios y para su gloria. Entonces eso es personalmente en esa área específica en donde yo quiero trabajar más y yo me rindo a Dios y rindo lo que tengo, ¿verdad?
para que Él lo utilice conforme a su voluntad y pues me ayude a pues sí, a ser más amable, más paciente, más bondadosa y poder incomodarme pero que no me cueste, pues no lo mire como como que algo que sufra, pues. Obviamente he sufrido porque se necesita incomodarse, pero hacerlo con esa alegría. Miraba un post en Instagram que, ay, también Dios me habló, porque dice el post, ¿verdad? El camino es largo cuando no quiere, no es pesado, creo algo así dice, el camino es largo, pesado, cuando no quieres ir. Entonces, realmente detrás de nuestro corazón es lo que les decía, las intenciones hablan mucho porque, por ejemplo, imagínate que Dios te manda a hacer algo, pero lo haces de mala gana. Dios va a hacer su obra y su propósito, pero yo creo que las intenciones del corazón durante el proceso del cumplimiento de esa acción es como que nos puede quitar la misma bendición. Yo lo miro así y digo, mejor, Señor, ayúdame a tener esa actitud eh, de gusto, de alegría al hacer las cosas, ¿sí me entienden? Y sí, yo no sé si tú te identifiques conmigo o son otras áreas completamente diferentes a las que Dios tiene que obrar en ti para que aumente tu fe y se vea reflejado en obras. Pero sí, vamos con la última pregunta. La última pregunta. A ver. Dice, ¿verdad? Ay, ya le moví totalmente aquí. Ok. Dice, ¿verdad? Que ¿cómo ve Dios la fe? Bueno, cuando vemos las escrituras podemos encontrar que Dios dice, ¿verdad? Escribe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablo de la fe a mí me parece un tema muy bonito, pero también difícil de comprender porque es difícil creer cuando no ves nada, ¿sí me entiendes? Y incluso Dios me permitió, ¿verdad? Hace un tiempo grabar una canción. Mi hermana grabó un disco que ayúdeme a orar porque a mí me encantaría que mi hermana subiera toda su música aquí en YouTube y pues Dios mueva su corazón para que lo subamos y la puedan escuchar. Y una de esas canciones mi hermana me permitió cantarla y se llama, ¿verdad? Yo tengo fe. Y es una alabanza muy bonita, pero que a veces en momentos difíciles, ay Dios mío, yo me acuerdo que yo decía, Dana, si tú cantas de la fe, Dana, si tú hablas de esa fe, no te desanimes, cree en lo que hablas, en lo que cantas y así, ¿no? Porque pues cuando nos encontramos, por ejemplo, en una enfermedad, es difícil estar enfermo y que los pronósticos sean unos, pero ¿qué nos manda a hacer Dios? A tener la fe de que vamos a ser sanos, a que Dios puede obrar en nosotros, ¿verdad? Y accionar en fe. Entonces, eso es lo difícil. O por ejemplo, ¿verdad? No encontramos trabajo. Ay Dios, háblanos. Y digo, es difícil la situación porque pues la Biblia, ¿verdad? Que nos dice de esto, pero también aquí digo, la fe se tiene que convertir en obras, a actuar y hablar por fe, ¿no? Y es difícil cuando uno no mira los resultados que quisiera, cuando uno no mira lo que espera, ¿no? Por lo que tanto ha luchado, trabajado. Y bueno, eh, es complicado, pero yo creo que Dios nos manda, así como a Abraham, a dar esos pasos extras para ver obrando a Dios en lo sobrenatural. Y aquí, ¿verdad? Es algo en lo que yo personalmente sigo trabajando, en lo que me gustaría, ¿verdad? Que el Señor me lleve a tener una gran fe, a tener ese don de la fe. Y yo te invito a que tú también, ¿verdad? Sigas eh, aferrada a Dios, aferrado a Dios y pidiendo, ¿verdad? Que Él aumente nuestra fe. Amén.
Y sí, yo te animo a que veamos la fe como Dios la mira y demos esos pasos de fe como los hizo Abraham, confiando y creyéndolo a Él hasta el final. Amén. Y la última pregunta dice, ¿verdad? Que cómo he experimentado la bendición de tener nuestra fe. Bueno, creo que Dios me ha mostrado, ¿verdad? Cómo al tener nuestra fe en Él, no hay falla, no hay equivocación. Y Dios me ayude para seguir viéndola. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo pasamos una situación familiar difícil. Y bueno, estábamos ya, ahora sí que los recursos se estaban agotando, pero mi abuelito y toda mi familia, ¿verdad? Seguían firmes en esa fe, creyendo de que Dios iba a obrar ese milagro en mi familia. Y yo pude ver, ¿verdad? Cómo Dios hizo la obra, cómo Dios, así como Pablo y Silas, ¿verdad? Dice, abrió las puertas de la cárcel y permitió, ¿verdad? Darnos y recibir nosotros esa bendición de la respuesta por la que estábamos pidiendo. Pero también, ¿verdad? Dios me ha permitido ver, por ejemplo, la obra en mi mamá, y a través de un hermano, ¿verdad? Que tiene el don de la profecía. Yo veía a mi mamá estaba muy enferma y yo realmente una vez recuerdo, Dios a todos nos escucha. Y yo sé, ¿verdad? Que Él escucha y no deja en saco roto nuestras oraciones. Pero yo deseaba, ¿verdad? Que el Señor me dejara saber que Él me estaba escuchando. Y recuerdo que un hermano, ¿verdad? Me dijo en un campamento juvenil, Dios escucha tus oraciones, Dios escucha tus oraciones. Y me empezó a dar palabra. Y me acuerdo que desde ese día yo empecé a orar de una forma diferente y con fe. Y al pasar este proceso con mi mamá, yo no dejé de orar, oré muy intensamente, oré con mucha fe y gracias a Dios yo veía que ya mi mamá se levantaba, ¿no? Y en una ocasión, en mi clase de verdad de intercesión y guerra espiritual, el hermano que les digo que tiene este don, me dio palabra y me dijo, él no me conocía, él no sabe nada de mí hasta el día de hoy, o sea, solamente pues era su alumna y yo estaba de oyente, pero él no sabía absolutamente nada, ni de dónde me congrego, ni nada. Y recuerdo que volteó y me dio palabra, ¿verdad? Y me dijo, tu madre, dice, estaba rodeándole un espíritu de muerte. Dice, pero porque Dios tuvo misericordia y escuchó tus oraciones, Dios la levantó y la libró de eso. Y empezó a darme más palabra, ¿no? Y yo le agradezco a Dios porque ahí yo pude ver, ¿verdad? Que mi fe en Dios, que el yo orar, ¿verdad? No era en vano, sino que realmente Dios existe, que el poder de Dios, ¿verdad? Nos da su protección, nos da su autoridad y su Espíritu Santo viene con él a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo he visto muchas bendiciones a través de tener esa fe en Dios. Y la fe, miren, no es algo tan, ¿cómo lo puedo decir? Inalcanzable, no. Porque dice la palabra de Dios que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, podríamos incluso mover una montaña, ¿verdad? Y yo digo, Dios, por eso les digo, hay que orar para que Dios aumente nuestra fe y que en cada situación de la vida podamos poner en práctica esa fe a través de nuestras acciones. Y por último, este último capítulo, ¿verdad? Donde dice que así como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y me llama la atención porque cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos también del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si dice aquí que un cuerpo sin espíritu está muerto, eso, o sea, y es obvio, ¿no? También si el Espíritu Santo mismo no está en nosotros, estamos sin vida realmente, porque cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas,
comienza a suceder algo sobrenatural en nosotros, a tener fe, a tener el gozo, a tener la esperanza, pero también, ¿verdad? Nuestra fe. Ahora sí, la fe, ¿verdad? Sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras es parte del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo no está en nuestras obras, no es el motor que activa la fe, ¿verdad? No se va a poder lograr, ¿no? Esa plenitud de nuestra fe. Entonces yo miro la fe con nuestras obras, pero obrando el Espíritu Santo a través de ellos. Y damos por ende el fruto de su Espíritu Santo a través de nuestras acciones. Es algo hermoso y que pues Dios lo va a seguir perfeccionando en nosotros cada día. Amén. Bueno, pues espero que este estudio haya sido de mucha bendición, sea de mucha bendición para todos los que lo escuchan. Y pues sí, vamos a orar una última oración pidiendo a Dios que sea obrando en nosotros su Espíritu Santo en nuestra fe y que nos ayude a accionar en los momentos adecuados, en los momentos, ¿verdad? Cuando se nos indique a llevar a cabo nuestra fe, pues que Dios nos ayude a hacerlo, ¿verdad? Viendo y escuchando con sus ojos y con sus oídos. Amén. Entonces, sí, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos porque sabemos que tú nos hablaste a través de esta palabra y sé tú ayudándome a demostrar mi fe a través de mis acciones, a escuchar a mis hermanos cuando hablan conmigo sobre sus necesidades, a ver con mis ojos la necesidad, dame ese ojo misericordioso para saber, Señor, dónde está la necesidad y también yo poder accionar y llevar tu amabilidad, tu amor, tu bondad, tu paciencia a los que están a mi alrededor. Y primeramente a los de mi casa, Señor, primeramente a mis hermanas, a mis padres, a mis familiares, pero también a los de la fe, a mis hermanos en la fe, Señor, a mis pastores, a mis hermanos en la fe, a mis amigos. Y de ahí, Padre bendito, a los que están a mi alrededor, ayúdame a hacer lo bueno, Padre, a hacer lo que me corresponde, pero también esa milla extra. Gracias, Señor, y bendice a todos los que ven este estudio y sé tú obrando en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana. Bye.